Hoy vamos a terminar con los dos últimos versículos y la razón por la que los separé del resto es porque siento que estos versículos envuelven como el general de la intención de la carta, pero también envuelven de alguna manera como la preocupación que tiene Santiago. Pero antes de meternos en nuestro texto, yo quisiera orar, perdón, orar no, quisiera preguntarles qué tan abiertos ustedes creen que somos nosotros como colombianos, en especial como antioqueños, qué tan abiertos somos en la vida y de alguna manera qué capacidad o qué apertura tenemos para poder llegar a la vida de otra persona. Porque este texto tiene que ver mucho con eso, muchísimo con eso. Hay unos refranes, unos dichos, ustedes saben que nuestra cultura paisa es bastante de refranes y hay unas cosas que yo he escuchado ahí en mi familia, bueno, de mi mamá he escuchado algunos, de mis abuelos, ah, cosas como los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Ya han escuchado ese? Los trapitos sucios se lavan en casa. Eso quiere decir que en nuestra cultura uno necesita ser reservado con sus cosas, con las cosas de la casa, lo que es personal, y no se habla de eso. Sí, eso se habla en la casa, pero afuera no. Otro dicho que he escuchado por ahí en conversaciones, yo no me meto con tu vida y tú no te metes con la mía. ¿A qué hace referencia a eso? A que uno necesita ser prudente, prudente, para no meterse donde no lo han invitado, para no meterse en la vida de otra persona, ¿cierto? Es decir, no solamente somos reservados, que no abrimos, sino que también se nos llama a ser prudentes. Y un último que también es muy, muy coloquial es, cada quien hace con su vida lo que bien le parece. ¿Sí? Cada quien hace con su vida lo que bien le parece. Y eso nos ha dado una idea también culturalmente de que nosotros necesitamos ser tolerantes, ¿sí? Entonces somos reservados, somos prudentes con no meternos con la vida del otro y somos tolerantes en el sentido de resistir, aguantar o dejar pasar de largo algunas cosas que uno ve en otras personas. Entonces, dadas esta realidad cultural que se da en lo coloquial, ¿cierto? En lo que uno va hablando constantemente y todos funcionamos dentro de ese paquete, más o menos, dada esa realidad, entonces nosotros, ninguno de nosotros, en resumen, tiene derecho a meterse en la vida de otra persona, ¿sí? Nadie tiene derecho a meterse en la vida de otra persona, así como nadie tiene derecho a meterse en mi propia vida. Sin embargo, obviamente hay algunas excepciones, porque yo sé que tenemos familiares, amigos, hermanos muy cercanos y quizás nos corrigen, ¿cierto? Nos hablan, nos dicen las cosas que nadie más ve. En las empresas hay una política como de corregir en privado. Nos han enseñado dentro de todas las capacitaciones que brindan las empresas de comunicación asertiva, como de poder decir las cosas a su tiempo y de buena manera, pero en general, en nuestra cultura, es mal visto que uno se meta en la vida de otro. ¿Cierto que sí? En nuestra cultura es mal visto que uno se meta en la vida de otra persona. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el problema que genera como esta idiosincrasia cultural? Piensen ahí un momentico, ¿cuál es el problema que genera que nadie se pueda meter en la vida de nadie? Si ustedes se ponen a pensar, aunque para uno es muy cómodo que nadie se le meta en el rancho, eso perpetúa malos modelos. Es decir, eso hace que la gente se vuelva quizás esclava de vicios que nadie le puede decir. Empezamos a tener costumbres que son tóxicas. Se da lugar en la sociedad y en las familias, se da lugar al maltrato, a los abusos. Se perpetúan modelos tóxicos relacionales. ¿Me entiendes? Si no podemos meternos en el rancho de nadie, entonces básicamente cada uno es lo que puede hacer de su corazón. Lo que su corazón fluya, eso va a hacer. Y nadie puede meterse en mi rancho para decirme cómo debo vivir mi vida. El problema de nuestra idiosincrasia cultural, de que no podemos meternos en la vida del otro, ni nadie puede meterse en la nuestra, básicamente es que nos deja ciegos, solos y encerrados en nuestros propios patrones pecaminosos y tóxicos muchas veces. En últimas, esta idiosincrasia hace que seamos una cultura
que se acomoda a lo torcido, que se acomoda a lo dañado. Entonces es una cultura donde es muy difícil que se vean realmente cambios. No se le puede llamar la atención a nadie, a nadie. Sin embargo, algo que me ha llamado la atención viendo publicidades en la calle, bueno, algunas campañas que hay en redes sociales del Estado particularmente, todas tienen como ese sabor de no se quede callado, denuncie, y están empezando como a exponer ciertas cosas que no deberían darse dentro de las familias. Parece que se dieron cuenta que sí necesitamos denunciar, que sí necesitamos hablar, que sí necesitamos ser vulnerables y abrir nuestra vida para que otros la conozcan y otros la intervengan. Pensando en esta realidad como de nuestra cultura, no sé si tú te percatas al ver tu familia, tus vecinos, tus amigos, la realidad es que uno se va, como dicen por ahí, que uno se va pateando, ¿cierto? Que uno se va enterando de cosas. ¿No les parece que nosotros somos una sociedad que realmente necesita hablar más, que necesita ser más vulnerable, más abierta, no solamente de aquí para allá, sino también que necesitamos ser mucho más intencionales en tratar la vida de otros para ayudar, ¿cierto? Intervenir con amor y con gracia para ver vida, ¿cierto? Para ver transformación y cambio. Eso es particularmente lo que nos va a decir en nuestro texto de hoy. En Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer los últimos dos versículos. Y hoy vamos a ver cómo esta serie se cierra señalándonos la importancia que tiene el ser intencionales en tratar con la vida de otra persona, pero también la importancia de ser intencionales en ser vulnerables y abrir nuestra vida para que otros también tengan acceso y puedan trabajar en ello. Vamos a leer Santiago y oramos. Estos últimos dos versículos de Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, todo lo que esta carta ha producido en nuestra vida, lo que ha transformado en nosotros, de forma en que hemos podido conocerte más, atesorar más a Jesús en nuestra cotidianidad, para vivir la fe verdadera, encarnada, que se puede percibir en la vida con obras que son impulsadas no por deseos de agradar a Dios, sino justamente que ya hemos sido transformados y ya se nos ha dado una nueva identidad. Gracias por todo lo que tú has enseñado hasta aquí. Pero hoy, Señor, yo creo que nos metemos en un tema que es complejo. Nosotros reconocemos que somos una sociedad más bien cerrada y como creyentes muchos padecemos en silencio, permitido patrones, conductas pecaminosas en nuestra vida. Muchos nos hemos enfriado en la fe, muchos nos hemos apartado de ese caminar en la verdad, pero seguimos aislados. Yo te ruego, Señor, que por favor tú nos des esta mañana la posibilidad no solamente de comprender algo que ya lo hemos hablado muchas veces, que es la importancia de la vida en la comunidad. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a entender por qué, porque es vital, vital para nosotros vivir nuestra fe como no, es vital abrir, es vital ser intencionales en meternos en la vida de otros. Dame la oportunidad de apreciar más la comunidad hoy, Sí, pastor. en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar, como les decía, de la importancia del cuidado mutuo. Y vamos a ver este texto cortico en dos verdades grandes que nos dice para nosotros. La primera,
que tú y yo somos susceptibles, muy susceptibles y vulnerables para perdernos, para extraviarnos de la verdad. Y la otra verdad que nos va a dar este texto es que nosotros somos llamados a ayudarnos unos a otros a volvernos al Señor. Susceptibles a perdernos y llamados a volver. Arranca el versículo 19 mostrándonos si alguno se extravía de la verdad. Esa realidad de que el creyente es altamente susceptible a perderse en el camino del Señor. Pero primero, antes de meternos en eso, quisiera que abordáramos la pregunta, ¿qué es eso de extraviarse de la verdad? Porque en Santiago el término de la verdad ha aparecido por ahí en el versículo 18, cuando nos dice que nacimos de nuevo por la palabra de verdad para una nueva vida que da frutos, que da nuevos frutos. Y en el capítulo 3, versículo 14, nos dice que no podemos faltar a la verdad cuando nuestra vida empieza a reflejar rivalidades y envidia. Es decir, la verdad en Santiago se entiende como la vida que ha producido, la vida nueva que ha producido el Evangelio en nosotros. Eso es extraviarnos de la verdad. De hecho, la verdad, al decirnos que uno puede extraviarse de ella, pero que también pueden hacerlo volver a ella, se presenta como esta ilustración, como un camino, porque tú vas andando y de repente ¡pum!, te perdiste y alguien te vuelve para que sigas ese mismo sendero. No sé si ustedes han visto la película o mejor aún si han leído el libro del progreso del peregrino. Se los he recomendado muchas veces y creo que es un libro que cada creyente tiene que leer. No es un libro bueno para leer, no es un libro que cada creyente tiene que leer. El progreso del peregrino de John Bunyan. En el progreso del peregrino vemos a Cristiano, este personaje principal, que se le dice que debe caminar derecho por ese sendero, pero en el camino aparecen múltiples desviaciones que parecen seductoras, que parecen a veces como acortar el camino donde quiere llegar, pero cada vez que se aparta, una cosa nueva se descubre ahí. Por eso les digo, no les voy a tirar la historia del progreso, pero es más o menos como esta ilustración la que está utilizando Santiago. La verdad es como un camino en el que se nos invita a caminar una nueva vida con Jesús, pero muchas veces podemos extraviarnos de ella, es decir, caminar de una forma diferente y distante a lo que el Evangelio quiere producir en nosotros, a lo que el Señor nos llama. En el contexto de Santiago, parece que los lectores, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hemos hablado de esta carta como una carta circular, que iba para muchas iglesias, y Santiago ha venido hasta acá haciéndonos hincapié en diferentes problemáticas, diferentes formas en que los creyentes se han estado apartando de la verdad. Es decir, ellos se han estado extraviando de la verdad. Así que este extravío no se entiende como un momento de desliz, ¿cierto? Como una caída ocasional o que no, definitivamente se fue de la fe. En el contexto de Santiago, apartarse o extraviarse de la verdad tiene que ver con todas las formas cotidianas en las que nosotros no hemos andado conforme al Evangelio. Y para hacer un recorderis aquí, un repaso de lo que hemos venido viendo hasta aquí, no sé si recuerdan algunos temas como el favoritismo dentro de la iglesia, la religiosidad que no produce cambios, el mal manejo de la lengua, el criticar a otros, la generosidad, una fe muerta, un corazón dividido, el condenar a otras personas, la arrogancia de planear nuestra vida sin Dios, la arrogancia que produce la riqueza en el corazón humano, la falta de tener palabra, la falta de perseverar. Es decir, todos esos males son formas particulares en las que los creyentes se pueden haber estado extraviando de la verdad. Así que no es una cosa como que, uy, se fue, definitivamente acabó hasta con el nido de la perra, como dicen por ahí, sino que en diferentes formas cotidianas se han permitido patrones de conducta dentro de la vida del creyente y dentro de la vida de la iglesia que no van acorde a la verdad del Evangelio. Entonces, hasta aquí, nosotros entendemos que nosotros somos altamente susceptibles a extraviarnos de mil formas del andar acorde al Evangelio. Pero el problema es que nosotros, la gran mayoría de nosotros, nos sentimos personas muy fuertes. Y nosotros pensamos que somos frágiles, pero
muy por debajo sentimos que somos personas como muy fuertes en la fe, que esas cosas no nos van a pasar, que nosotros somos personas muy piadosas, muy disciplinadas, muy fervorosas, entregadas. Por eso a veces vivimos de una manera desprevenida, lo que agrava la situación. No solamente somos susceptibles a perdernos, sino que nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos estar firmes. Como diría Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Nuestro texto mete este término de el extravío. En el idioma, en griego, este término está en una voz pasiva. Es decir, significa que alguien o algo está haciendo esa acción sobre el individuo. Alguien o algo está engañando a la persona. Por eso se extravía del camino. Y esto es muy, muy importante, mis hermanos, porque aquí estamos entendiendo cómo es que yo me empiezo a alejar del Señor. Cómo es que Santiago me está dando como algunas luces de lo que pasa. No es que yo iba caminando por la vida y de pronto, uy, me perdí, no me di ni cuenta cómo era la cosa, sino que en nuestro corazón, hay una tendencia constante, como un carro, cuando coges un carro y no está con la alineación y balanceo, que tú le sueltas la cabrilla y se clava para algún lado. Así, nuestro corazón es proclive a apartarnos del Señor. Y han leído este texto en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Que haga qué? Que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Este texto de Hebreos ratifica lo que Santiago nos viene diciendo aquí. Nosotros somos extraviados. Algo opera que nos hace desviarnos del camino. Y en Hebreos es mucho más claro qué es lo que opera. Nosotros somos engañados por nuestro propio corazón, por nuestro propio corazón pecaminoso. Y entonces nos perdemos. Ahora hago un paréntesis para hacer una claridad acá. Yo sé que tenemos textos como que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, que necesitamos resistir al diablo y depende de la corriente de la que tú vengas en la fe, quizás siempre has ah, determinado que el problema de uno apartarse del Señor es culpa de otro, es decir, que es Satanás que está poniendo las tentaciones, que te pone el desánimo o que hizo algo en ti y tú básicamente eres como una víctima del gran poder que tiene Satanás para apartarte del Señor. No desconocemos las artimañas del enemigo. Sin embargo, lo que Hebreo nos ayuda a entender es que el enemigo está aquí. Tú mismo tienes un corazón profundamente engañoso, que se endurece con facilidad, que es engañado por el pecado y termina como resultado llevándote lejos del Señor. ¿Tú eres consciente de tus engaños? ¿Tú eres consciente de qué te puede hacer desviar del camino de la verdad? ¿Qué te puede alejar del Señor? Y quizás algunos logremos identificar luchas en nuestra vida como cosas pecaminosas que nos hacen sentir mal. Pero lo que Santiago habla aquí es algo un poco más profundo. Él está diciendo de cosas que literalmente te pueden alejar del Señor. Sabemos que el pecado conduce a la muerte, pero cosas que empiezan a romper tu relación con Cristo, que empiezan a llevarte lejos de Él, a caminar caminos de muerte. Porque el extravío, mis hermanos, es un extravío progresivo, así como lo es el engaño. Nadie dice, uy, no, 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 es después que te das cuenta, uy, ¿qué me pasó? Me engañaron, me tumbaron. Así funciona nuestro corazón. Y tratando de hacer como una cronología para la dureza del corazón, o cronología para separarte del Señor. Como pastor, obviamente he escuchado esta historia muchas veces y he vivido muchas veces esos caminos también. Les voy a contar cómo comienza todo. Comienza en el momento en que tú
te apartas de la palabra de Dios, ni siquiera con la oración, cuando te apartas de tu vida devocional. Empiezas a, no sé, a ver series más tarde, empiezas a dejarte coger de la noche con el trabajo, empiezas a coger otras rutinas en tu vida y el devocional empieza a moverse, ya no es diario, sino que se vuelve día por medio, después cada 3 o 4 días, después cada 15 días, hasta que después llegas al punto en que no estás leyendo la Biblia nunca. Eso sigue de la mano con una desconexión de las alabanzas que ponías en la casa, ¿cierto? O de los devocionales que escuchabas, o de las prédicas que escuchabas mientras manejabas o mientras arreglabas la casa. Eso empieza a ser reemplazado por algo más. Después empiezas a desconectarte de tu comunidad, de la familia de la fe. Ya los grupos de crecimiento, los grupos en casa no son tan importantes para ti porque estás muy cansado, cansada. Estás agotado del tema de la virtualidad. Y empiezas a dar pasos hacia atrás y te desconectas de ellos. Y posteriormente, como las dinámicas cambiaron tanto y ahora yo puedo ver la celebración el día después, o puedo conectarme a cualquier otra, entonces puedo coger otro hábito el domingo. Ya no me toca levantarme más temprano. Ya puedo simplemente después, en algún momento, ver la predicación, ¿sí? Y me empiezo a desconectar de esto, de la vida, de la comunidad, de mis hermanos en la fe, de verlos aquí como los estoy viendo a ustedes. Bueno, a los que se dejan ver. Después de eso, ahora tú te encuentras aislado o aislada de todo lo que podía producir vida en tu corazón. Tal vez sigues orando, pidiéndole a Dios, porque la cotidianidad de la vida sigue, le sigues pidiendo a Dios, sabes que Dios está en el cielo, sabes que es bueno, pero tú te sientes cada vez más seco, más frío, más inerte, más muerto. Y de repente te das vuelta y te das cuenta que por semanas y meses no solamente dejaste de tener tu tiempo a solas con el Señor y su palabra, dejaste de congregarte y te perdiste del Señor. Y empiezas a cosechar como ese sinsabor de la vida, que algo se fue. Esa es la crónica de una muerte anunciada. Entonces, ¿cómo nos dice Santiago que podemos protegernos del extravío si todos somos susceptibles a eso? Hasta yo como pastor. ¿Cómo es que yo puedo protegerme de eso? Si mi corazón de un momento a otro me va a engañar y no me va a dar cuenta. Aquí está el segundo punto de Santiago. Por eso es que tú necesitas a la familia de la fe. Por eso es que necesitas una iglesia. Y por eso es que necesitas no solamente como conectarte, sino conectarte intencionalmente, generar relaciones de personas que te conozcan de verdad y que tú conozcas también. Y nos dice que en el segundo punto somos llamados a cuidarnos unos a otros. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Recuerdo mucho que yo mi mamá es como la que más dichos dice, porque siempre me acuerdo de ella. Me decía, ajá, si siquiera hablaste, más vale un metido a tiempo. Y eso obviamente se usa como cuando alguien pregunta algo que nos ayuda a corregir el rumbo, ¿cierto? O a evitar una equivocación. Nosotros como creyentes somos llamados a cuidarnos mutuamente, a ser metidos a tiempo. Anota eso en tu lugar. El Señor me llama a ser metido a tiempo, a ser metidos a tiempo. Si somos susceptibles a autoengañarnos, hermanos, el instrumento de Dios, el regalo de Dios, el regalo de su gracia que nos ha dado, son ustedes, son los hermanos en la fe, somos nosotros. Es decir, ¿qué puede preservar mi corazón como Jonathan? ¿Qué puede preservar mi corazón del endurecimiento del pecado? Sino un metido a tiempo
que se da cuenta que no me estoy conectando, que se da cuenta que yo me estoy enfriando, que se da cuenta que mi rostro está cambiando, que mi relación se está quebrando. ¿Qué me puede ayudar más? Un metido a tiempo. Ahora, el principal mecanismo de defensa que tú y yo tenemos para evitar el extravío es entonces la vida en la comunidad. ¿Y por qué es que es tan importante y por qué reiteramos tanto? Conéctate, conéctate, mira, ya vamos a empezar, qué bueno verte. ¿Para qué eso? ¿Para qué? Mi hermano y mi hermana, es por ti. Si tú no te conectas, ¿quién va a saber cómo estás? Si tú no haces parte de un grupo pequeño de hombres o de mujeres, ¿quién sabe qué está pasando en tu vida? Si no le abres el corazón a nadie, entonces ¿quién puede entrar a trabajar en tu corazón? Literalmente, cuando no nos conectamos, nos cerramos a la herramienta, al instrumento de Dios para trabajar nuestra vida. Y no solamente su espíritu y su palabra, sino la vida de la fe. Mis hermanos también son parte de eso. Si no hacemos relaciones genuinas, en transparencia, tú estás tomando la decisión de desprotegerte, de quedar vulnerable. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace volver al pecador al camino? Aquí habla de la intención, de la intencionalidad, de un metido a tiempo, de meterse en la vida de otros. Y eso, mis hermanos, creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros necesitamos vencer como creyentes. Porque como somos hijos de nuestra cultura, como se nos ha enseñado y nosotros hemos abrazado esa misma realidad cultural de que cada uno vive su vida como le parezca, que los trapitos sucios se lavan en casa, entonces yo no tengo derecho a meterme en la vida de otro. Mis hermanos, no hay algo más pecaminoso y peligroso y destructivo que eso en la iglesia. Yo creo que si yo te preguntara a ti, ¿tú has visto alguna cosa en la vida de un hermano o una hermana en la fe que no va acorde a la verdad? ¿Has visto algo que te ha dado cuenta de que la persona se está como alejando del Señor? ¿O te has dado cuenta de que quizás no está comprendiendo algunas cosas del Evangelio en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo? ¿Tú te has dado cuenta de eso? Créeme que la gran mayoría de nosotros callamos. La gran mayoría de nosotros callamos. Piensa un momentico, ¿qué crees que produce eso en la iglesia? En la amada del Señor, ¿qué crees que produce en nuestro silencio? Porque yo me meto dentro de ese paquete. Muerte, muerte. Por eso, mis hermanos, es tan importante entender el llamado que se nos hace, no solamente abrir nuestra vida, sino ser intencionales en meternos en la vida del otro. Y sé que culturalmente se va a ver mal visto. Por eso, el interceder para volver a un pecador que se está alejando necesita de mucho, mucho, mucho amor. No solamente arrojo y coraje, amor. Amor para que te critiquen, para que te vean mal, para que te digan metido, para que te digan, es que usted no tiene por qué juzgarme. Bueno, eso depende también de cómo lo digas, ¿no? Vamos a hablar ahorita. Pero eso requiere amor, porque es que decirle la verdad a la gente, manifestarle nuestra preocupación, no dándole vuelticas y rodeos, y no, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está la fe? No, hermano, ¿cómo vas en esto? Es decir, estoy viendo estas cosas en tu vida. Eso requiere mucho amor y necesita mucho sacrificio del amor propio. Es como cuando, no sé si te ha pasado, que sales a la calle y tienes un evento o alguna cosa, alguna reunión importante y te vas con la camisa mal ajustada.
que sale un botón como encima del otro, o que estás despeinada, o que se te ve lo digo que no suene grotesco, una de esas cosas que salen en los ojos, ¿cierto? O en las narices. Es decir, nos ha pasado eso, ¿cierto? Nos ha pasado eso. Y uno dice, uy, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Ah, eh, necesita mucho amor para uno decirle, hermano, ¿sabes qué? Limpiate la nariz. Sí, limpiate la nariz. Cuando hablamos del extravío, estamos hablando que alguien se perdió del camino por el que venía caminando. Y no solamente se perdió en el mundo, sino que nos muestra, como decíamos ahorita, ese montón de imperfectos con los que salimos a la vida y que Dios dice que nosotros, la comunidad, somos el regalo de su gracia para poder darnos cuenta de nuestro pecado y las cosas que Dios quiere transformar en nosotros. Ahora, ¿qué se debe corregir entonces? Sí, nosotros tenemos que estar atentos a cualquier cosa que no se alinee con la verdad del Evangelio. Y quiero, digamos que hacer unas salvedades aquí. Aquí no estamos hablando, aquí no estamos hablando de empezar una cacería de brujas cual fariseo, que esos tenemos muchos, y muchos somos así, que nos creemos muy rectos, muy buenos, muy perfeccionados y santos, aunque digamos que somos humildes y no sé qué, que somos pecadores, siempre nos sentimos como que caminamos por un metro por encima del suelo. Y nos damos entonces allá que el pastor me dijo, entonces voy a empezar a decirle las verdades a todos, taque, 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 taque. No estamos hablando de eso. Porque eso, mis hermanos, no es lo que dice Santiago. El propósito, el propósito de hacer volver a un hermano a la verdad es restaurarlo en su relación con Cristo. Es caminar de tal manera, tan intencional, tan misericordiosa, tan compasiva con Él, que tú le ayudas a volver al camino. No es que te sientes en un balcón a tirarle de dedo a todo el mundo. Eso no es. Eso no es lo que nos está diciendo la palabra, sino que la exhortación bíblica es para restaurar al pecador. Y eso necesita mucho amor. Y tampoco es, mis hermanos, como me he topado en esta realidad. Bueno, tenemos que trabajar en la vida del otro, entonces venga pues, latonería y pintura. Entonces cogemos al hermano y en una sola sentada le queremos cuadrar toda la santificación de aquí hasta que el Señor venga. Tampoco es eso. Tampoco es que tú cojas y entonces vas a hacerle, uy, no, vamos por partes, si siquiera hacemos 3 sesiones o 4 sesiones para yo decirle todo lo que yo le veo mal a usted. Nosotros somos llamados a tratar al hermano que se ha desviado con compasión. Hermanos, de la misma manera que el Señor nos ha tratado a nosotros, la misma compasión, la misma gracia, la misma paciencia, pero con la misma verdad. Porque creo que uno de los pecados más grandes es que quizás nos acercamos a quienes se están desviando, pero no les decimos la verdad. Simplemente nos acercamos, ay, no, tremendo. Los escuchamos, los llamamos, pero no hablamos la verdad en amor, no exhortamos. No decimos, oye, tienes que hacer algo, tú no puedes seguir en ese pecado, tú no puedes seguir en eso. Dime cómo te ayudo. Empecemos a reunirnos cada semana. Oye, te desconectaste de la palabra, ven, yo te enseño. Es que no sabes, yo te enseño. ¿Por qué no nos levantamos temprano juntos o juntas y nos ponemos a orar por Zoom? Yo quiero cargarte si es necesario para llevarte de nuevo al camino. Eso es hacernos volver a la verdad. Lo que dice Santiago es que haciendo esto, nosotros no nos imaginamos la magnitud del beneficio que esto trae. Dice 2 cosas. Uno, que lo salvará de la muerte. Y esto hace unos ecos a todo lo que Santiago nos ha mencionado acerca del juicio. Nos presentaremos a juicio delante del Señor y ese juicio traerá vida o muerte.
salvará de la muerte al pecador. Pero también nos dice que cubrirá muchísimos pecados. Y para algunos es como curioso, bueno, ¿qué es eso de que cubrirá? Los comentaristas han llegado a ver esta expresión que se repite en diferentes partes de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, como una expresión que se refiere a que preserva, que cubre, que previene de seguir practicando y multiplicando sus pecados, lo cual en última, no solamente por el juicio, sino por la realidad de la vida, de lo que produce estar en rebeldía al Señor, salvará de la muerte, de toda la muerte que trae a caminar apartados del Señor en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia. Eso trae muerte, mis hermanos, trae muerte. Y un metido a tiempo puede salvar de la muerte de un hermano y puede cubrir y evitar muchísimos pecados. En conclusión, Santiago termina la carta así, me atrevo a especularlo, porque creo que en últimas la naturaleza de toda la carta ha sido un intento de volver a los hermanos a caminar acorde a la verdad. Si tú lo piensas, cada exhortación tenía el propósito de ayudarlos a vivir conforme a lo que el Evangelio quiere de ellos. En últimas, Santiago nos invita a ser intencionales, a estar alertas de nosotros mismos, pero también estar alertas para cuidar al otro. Pero mis hermanos, yo quiero hacer una claridad muy particular de si este rol de meterme en la vida de mi hermano o de mi hermana es algo tan importante, tan vital, tan sagrado, dado por el Señor. Entonces, ¿cómo lo hago? Si no es simplemente acusarlo de pecado o juzgarlo. Y quiero centrarme en esta palabra de hacerlo volver a la verdad. Mis hermanos, yo les quiero recordar que nuestro corazón no ama a Jesús por una iniciativa propia. Nosotros no amamos al Señor porque se nos impongan leyes. El pecador no va a volver de su camino simplemente porque le digas lo que está mal, ni porque le pongas retos o desafíos. Tú necesitas volverlo a la verdad. Y aquí está el secreto para poder volver a un pecador, para poder cuidarnos de nosotros mismos. Nosotros necesitamos predicarlo y predicar el Evangelio. Nosotros solamente vamos a amar a Jesús cuando nos sintamos amados por Él. Así que esta tarea de tratar de volver a traer un hermano que se ha desconectado, mis hermanos, nada más esta semana estábamos haciendo estadísticas de la iglesia. Tenemos más de 36 personas que están desconectadas hace 2 meses de la iglesia. ¿Te has percatado quién no ha estado en estas pantallas estos días? ¿Qué es lo que nos llama a hacer el Señor? Que vayamos por la misma gracia y por la misma misericordia con que fuimos nosotros llamados y alcanzados por Él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos intrometamos en la vida del otro para recordarle la gracia, el amor, la compasión, la vida, la promesa que hay en Cristo Jesús para Él. Yo quisiera animarte a ti, mi hermano y mi hermana, que tú seas una persona que es capaz de traer al otro de su desvío, dándole una buena noticia, dándole una buena noticia
Es que hay esperanza para pecadores en Cristo, que Él no vino por los que somos buenos, sino por los que somos sumamente perdidos y malos. Yo espero que nosotros como iglesia erradiquemos ese legalismo y esa religiosidad que tanto ha irradiado la iglesia cristiana en Colombia, que podamos ser voceros de esperanza en Cristo. Sí hay juicio, sí hay advertencias, pero no nos volvemos al Señor por temor. Nunca lo vamos a amar por miedo. Lo amamos al reconocer que tanto nos amó, entregó su vida por nosotros. Abrió un camino nuevo para que en nuestra imperfección, en nuestra incapacidad, pudiéramos conocer y reconocer que es que necesitamos un Salvador para nuestra alma, que el estado deplorable en el que estamos evidencia, porque es que yo necesito a Jesús. Por favor, sé un metido a tiempo, pero un metido a tiempo que predica el Evangelio. Nada más va a producir vida en un pecador como nosotros, en unas buenas noticias de que tenemos perdón en Cristo. Quisiera terminar esta predicación sin ser muy práctico. Lo primero es que si tú estás escuchando este sermón y has estado viendo que te estás secando, ya no sientes la misma pasión, que hace rato estás dejando ya tus hábitos devocionales de buscar al Señor Jesús en la oración y en el estudio de la palabra. Te estás dando cuenta que te estás desconectando de la fuente de vida, de la palabra, de la oración y de la comunidad. No esperes que alguien vaya por ti. Tú tienes una responsabilidad delante del Señor. Llama a alguien, escríbele. Los hermanos que tienes aquí, hermano, sabes que esta predicación y quiero que sepas que estoy muy mal, siento frío y me siento lejos, hace mucho tiempo no hablo con el Señor, pero tienes esa responsabilidad, tú tienes esa responsabilidad, cuidarte a ti mismo y de coger el salvavidas que Dios te envía, que son tus hermanos y hermanas en la fe. La segunda implicación tiene que ver también con otro, y quiero que pienses cuando nos reuníamos presencialmente, de todos estos 6 o 7 meses que ya llevamos, qué nombre, qué persona hace rato no ve. Estamos en este momento en un deseo y una campaña de poder tratar de ser más y más intencionales, de poder conectar a más personas. Pero obviamente, si tú dices, oye, yo no, realmente no recuerdo a nadie, pero tú sientes el llamado de Dios a hacerlo, sientes que es una responsabilidad tuya después de escuchar esta predicación, por favor comunícate con Carlos Mario, con Sari, conmigo, y con gusto te daremos personas a las que te pediremos llamar. Quizás caminar con ellos y alentarlos en la fe y hacer devocionales con ellos, sacar tiempos de oración con ellos. Así cerramos esta carta y esta predicación orando. Te pido que cierres tus ojos ahí conmigo y en especial quiero que pienses en algún hermano o hermana que no has visto, o aún personas que caminaron algún día en la fe contigo, en otra comunidad, no los has vuelto a ver. Pregúntale al Señor qué agenda te pone, Señor, que me estás llamando a hacer.
como te dije, ya tú eres la persona que se siente. ¿Sabes? Preguntarle al Señor, ¿cuál es la agenda para mí? ¿A quién puedo llamar? Yo no me quiero alejar. Este camino por donde voy es una crónica de una muerte que es solo, solo está la mano y de ayuda. Que hay muchos hermanos y hermanas aquí en esta pantalla que están dispuestos a caminar, a orar, a interceder, a cargarte de estar en la Padre, te queremos dar gracias por pensar en nosotros, por pensar en nuestra fragilidad, nuestras capacidades, nuestra debilidad, nuestra incompetencia para poder seguir tras. Gracias porque aunque nos humilla, también nos hace exaltarte y darte gracias, Señor, por la vida de la comunidad de la fe. Mis hermanos y hermanas, Señor, con los que he podido llamar, con los que he podido escuchar, los que me han llamado y he llamado. Gracias, Señor, por no dejarme solo o sola en este tiempo. Te pedimos que hagas de nuestra comunidad y nuestra membresía de la iglesia una membresía mucho más significativa en el hecho de cuidarnos y dejarnos cuidar. Rompe, por favor, estos patrones culturales que hemos abrazado y que han sido tan tóxicos y dañinos. Han dejado a tantos hermanos y hermanas en la fe perderse en sus pecados, endurecerse. Danos vida, vida. En especial yo te ruego, Padre, que nos permitas atesorar cada vez más el Evangelio. Que a quienes somos frágiles y débiles nos dice, tenemos esperanza en el Salvador que nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin. También a quienes están batallando, les abre esta preciosa puerta de clamen a mí, acérquense al trono de la gracia y recibirán gracia que los ayuda en el momento que más la necesitan. Pero Señor, oramos en especial por nuestros hermanos y hermanas que hace rato no vemos. Nosotros sabemos hoy que somos el instrumento, el plan tuyo para hacer volver al pecador a tu camino. Pero Señor, ayúdanos a dejar de amar tanto nuestra comodidad, nuestro nombre y nuestra reputación, aprender a amar más como tú, realmente, ser más metidos a tiempo, salvar al pecador de la muerte, cubrir multitud de pecados. Pero Padre, te rogamos, por último, que nos enseñes a hacer esto desde el Evangelio. Que nuestra tarea sea una tarea de comunicar, de llamar al pecador al arrepentimiento, pero de ofrecerle vida y vida, haz con nosotros lo que tú deseas hacer. Nuestra vida está abierta. Queremos acomodarnos, ser egocéntricos, queremos ser instrumentos de cuidar para otros, como otros lo han sido para. Gracias que tú eres el pastor de la iglesia y harás a cada una de tus ovejas llamadas correctamente. Nosotros confiamos, Señor, que aquellos que no vemos son tuyos, también tú los atraerás. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.